Vamos a encomendar este tiempo, ya el hermano lo hizo. Pero vamos a orar porque el Señor sea ayudándome, hermano. Vamos a acercarnos a un terreno muy santo, que es su palabra, hermanos. Entonces, debemos de tener mucho cuidado al momento de predicar, hermanos, que es la palabra del Señor. Es el mensaje del Señor, no es el mensaje de un hombre, hermanos. Y los que lo hacemos, estamos también delante del Señor. Entonces, hermanos, Colosenses capítulo 4, versículo 12. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, como lo decía nuestro hermano. Es el medio que tú usas, Señor, para edificarnos, Señor, para exhortarnos, para corregirnos, Señor. Es el medio que tú usas, Señor, para consolarnos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes, Señor, y no permitas, Señor, que ponga parte en tu mensaje, Señor, sino que sea fielmente expresada tu palabra, Señor, y que ese mensaje, Señor, conforte los corazones de los hermanos, Señor, los guíe a ti mismo cada día más, Señor. Ayúdanos a descansar en tu palabra, Señor, el poder permanecer fiel a ella, Señor. Gracias en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, Colosenses capítulo 4, versículo 12. Ya el hermano hace 8 días nos introducía en un tema, hermanos, es el cómo respondemos nosotros al llamado a servir en su casa. Y veíamos cómo el Señor despertó al rey Ciro, cómo despertó a los hombres de aquellos tiempos a trabajar en su casa, a servir en su casa, ¿cierto? Y es el llamado que todos tenemos, hermanos, absolutamente todos, pues somos un cuerpo. Y la Escritura nos expresa que ese cuerpo está formado de muchos miembros y cada miembro en su función propia coopera para el buen funcionamiento del cuerpo, ¿cierto? Siendo la cabeza del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, todos tenemos algo del Señor que dar para su cuerpo, algo que el Señor ha puesto para beneficio del mismo cuerpo. Entonces, hermanos, debemos de tener bien claro a qué nos ha llamado el Señor. Versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hermanos, nosotros o los que somos padres, anhelamos y trabajamos porque nuestros hijos tengan el crecimiento más adecuado, ¿cierto? Que sean fuertes, que estén sanos, que sean fuertes mental y emocionalmente. Todos deseamos hijos así, ¿cierto? Todos trabajamos y anhelamos. Deseamos en lo profundo de nuestro corazón que nuestros hijos crezcan de la manera más adecuada. Pues así es el Señor. Hay una necesidad general en la iglesia, hermanos, y es que todos alcancemos la madurez, que todos crezcamos, que no nos quedemos enanos, sino que en la medida que va pasando el tiempo vayamos teniendo un desarrollo normal y adecuado. Asimismo, el Señor quiere que sus hijos crezcan y desarrollen
ese crecimiento que sea adecuado. Y Él usa de algunas cosas para que ese crecimiento se vaya dando, para que esa madurez vaya llegando. Nos introducía nuestro hermano, y uno de los asuntos que el Señor usa mucho es las pruebas. Las usa porque es la manera en la que nosotros podemos avanzar y nuestra fe sea perfeccionada, ¿cierto? Aquí vemos el corazón de Epafras, un fiel siervo de Jesucristo, dice la Escritura. Recuerde que este escrito es por el hermano Pablo, y él se refiere a Epafras. Epafras lo visita y allí lleva noticias de la iglesia de Colosas, y él tiene el conocimiento cuál era la oración de Epafras, ¿cierto? El hermano oraba porque esta iglesia permaneciera, estos hermanos permaneciesen firmes, perfectos y completos. Y Pablo, en el capítulo 1 de Colosenses, quiero que me acompañen, esa era la oración del hermano, ¿cierto? Era una oración personal del hermano. En el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo, vamos a leerlo desde el 7 en adelante. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Propósito, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces vemos que aquí Epafras va y le comenta a Pablo y a los hermanos la condición en la que se encontraba la iglesia, y manifiesta, va en representación de la iglesia, ¿cierto? Dice que le manifiesta el amor en el Espíritu. Y ahora estos hermanos allí toman también y acompañan a nuestro hermano Epafras en la oración. Que la iglesia sea madurada y lleno de todo entendimiento, llenos del conocimiento de su voluntad, para que se cumpla el propósito en ellos, ¿cierto? Que sean fieles representantes de Cristo en la tierra. Ese es el propósito. Pues hermanos, es necesario, es vital que nosotros, como parte de la iglesia de Jesucristo, también obtengamos y realicemos, llevemos a cabalidad tal propósito. Por eso es necesario que todos alcancemos madurez y que corramos en pos de la madurez, hermanos. ¿Por qué? Porque es cuando podemos nosotros dar un fruto. Dice la Escritura allí en el versículo 10, dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nuestro hermano nos hablaba acerca de las diferentes reuniones que nosotros tenemos, hermanos. Es importante que estemos juntos. El hermano Epafras oraba, era la oración personal, pero tuvo comunión con los hermanos, Pablo y los que estaban con él. Ahora esa oración era corporativa. Así debe suceder en la iglesia, hermanos. No solo debemos orar independientemente de cada uno de nuestras casas, sino buscarnos, hermanos, para tener esa comunión y que podamos nosotros sobrellevar las cargas los unos con los otros en oración. Que oremos por propósitos tan y tan definidos como nos muestra la Escritura, ¿cierto? Entonces, hermanos,
vemos que el Señor muestra por su palabra que es necesario que nosotros alcancemos un grado de madurez, que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de su voluntad, y en la medida que vayamos conociendo al Señor, nuestra vida empieza a tornarse conforme al Señor Jesucristo, cuando nosotros perseveramos. Amén, hermanos. ¿Por qué es tan importante, hermanos? Voy a dar dos conceptos importantes la importancia de la madurez. Efesios 4:14, leámoslo ahí rápidamente. Por convicción, hermanos. Es necesario que crezcamos por convicción. Vamos a leerlo desde el 13 para tomar un poco más el contexto. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es necesario que la iglesia alcance un grado de madurez para permanecer firmes, como oraba nuestro hermano Epafras. Esta palabra firme es una palabra que da la idea de estar siempre de pie. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros crezcamos, para que no nos dejemos engañar, para que tengamos convicción en nuestra expresión de fe. Para que no nos engañen, hermanos. Vemos hoy día las multitudes caminando detrás de hombres. Hombres que no expresan y no dan un mensaje más fiel a la Escritura, hermanos. Están siendo engañados. Por tal motivo es necesario que alcancemos madurez. Segundo, Gálatas 1:1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, hermanos, si no hay hermanos maduros en la comunión, ¿cómo vamos a sobrellevar las cargas los unos con los otros? ¿Cómo nos vamos a ayudar los unos con los otros? Entonces, es importante que no solo crezcamos en convicción, sino crezcamos también en la capacidad de servir y llevar a cabo la obra del Señor. Son dos motivos muy importantes, hermanos, por la cual debemos alcanzar madurez. La necesidad de guardarnos los unos con los otros, de permanecer firmes en convicción en nuestra expresión de fe. Amén, hermanos. Y todo esto sucede en nuestro diario vivir, como lo decía nuestro hermano Yair hace un momento. Todos atravesamos por una serie de dificultades, de pruebas, de luchas. Todos pasamos por ese... Es la vida diaria de cada hombre. Todos afrontamos diferentes dificultades. Pero depende mucho de cómo enfrentamos esas dificultades. Leía un escrito del hermano Spurgeon que vi y lo había anunciado antes, en la vez pasada que
que compartía la palabra, hermanos. Es todo problema que nos lleve a buscar del Señor en oración, no es un problema, hermanos, es una bendición. Todo, absolutamente todo lo que nos lleve a buscar al Señor es una bendición. Y eso incluye las dificultades también, las pruebas, las luchas que enfrentamos día a día. Entonces, el hermano Epafras oraba por 3 razones más importantes: que la iglesia sea firme, que esté de pie, en posición, ¿cierto? Que sean perfectos. ¿Qué quiere decir con perfectos? Que alcancemos un fin. Que seamos maduros en todo. Que seamos maduros emocional, mentalmente, espiritualmente. Seamos maduros como padres, como hermanos en Cristo. Que seamos maduros en todas las áreas. Eso quiere decir, eso tiene esa connotación de esa palabra perfecto, que estamos completos. Y dice también completos, dice perfectos y completos, pero ahí define él mismo la palabra completos. En la Biblia textual dice de esta manera, dice decididos o totalmente decididos a cumplir la voluntad de Dios. Eso quiere decir la palabra, el estar completo. Es decididos totalmente a cumplir la voluntad del Señor. Por eso es necesario, hermanos, que seamos madurados, que alcancemos madurez, para que cumplamos así, fielmente y con una voluntad diligente a querer hacer lo que el Señor dice que debemos de hacer. Entonces, hermanos, hoy quiero tocar un tema, hermanos. Quiero que vayamos a Santiago, capítulo 1, y que veamos de alguna manera cómo el Señor usa las diferentes dificultades, o cómo podemos nosotros ir creciendo en las diferentes pruebas que se nos presenta en el transcurso de nuestra vida. Recordemos que Santiago es Jacobo, el hermano, el medio hermano de Jesucristo, ¿cierto? Una de las primeras cartas escritas. Jod y Santiago son las primeras cartas, creo que está en el 45, 50. Algunos le colocan ese tiempo, hermanos. Santiago era un anciano en la iglesia de Jerusalén, un hombre de mucha oración, y escribe esta carta en el versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Para hermanos creyentes, quizás judíos, que estaban pasando por mucha dificultad, que estaban afrontando muchas pruebas. Recuerden, hermanos, que después de la muerte de Esteban viene la persecución y la dispersión. Hay muchos hermanos que estaban pasando por muchas dificultades. Entonces él escribe a estos hermanos, y cuando leemos esta carta en su totalidad, nos encontramos con algo muy precioso, hermanos, y es que Santiago, de alguna manera, en su escrito nos reta, por decirlo así, a que tengamos una vida de fe. De alguna manera, Santiago quiere mostrarnos cómo luce una fe genuina y cómo luce una fe que no es genuina. Y él nos lleva a que nosotros, por
la palabra inspirada por el Señor nos lleva a que nosotros de alguna manera seamos retados, hermanos, pero también nos da las ayudas necesarias para que perseveremos en esa fe, ¿cierto? En el versículo 2 vamos a leer, hermano, 1, 2, 3, del 2 al 5, hermanos, vamos a leerlo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Ahora, hermanos, cualquiera que lee el primer versículo, encontramos un grado de dificultad en entender cómo una persona que está siendo probada, que está pasando por una dificultad, que está pasando por una situación adversa, pueda hallar gozo en eso. Pero en el versículo 2 leemos algo muy importante, dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce el gozo en medio de la prueba? Es el saber que esa prueba tiene un fin, ¿cierto? Que esa prueba tiene un fruto, que es la paciencia. En el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. O sea, para que seamos madurados, para que alcancemos ese grado de madurez que el Señor desea. Y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero leemos el versículo 5 y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Hermanos, el versículo 5 está ligado o está unido al versículo 1. ¿Cómo nosotros vamos a saber que esa prueba tiene un propósito, hermanos? Que esa prueba de fe puede dar un fruto. ¿Y cómo nosotros vamos a estar gozosos en medio de esa prueba? Pues el Señor dice que debemos pedir sabiduría para entender, para conocer que estamos siendo probados y que esa prueba va a ser para beneficio nuestro y beneficio de la casa del Señor. Entonces, hermanos, la sabiduría está ligada, hermanos, a los versículos anteriores. Es necesario, hermanos, que nosotros pidamos al Señor sabiduría para entender las diferentes pruebas por las que hemos estado pasando y qué propósito podemos sacar de ellas. Como lo decía hace un momento, toda dificultad adversa, el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él para pedir su ayuda. Eso quiere el Señor, hermanos. Yo sé que no soy una medida de fe, hermanos, no soy una medida. Pero hace algunos años pude conocer algo de lo que Santiago está diciendo aquí, hermanos. Uno es muy ligero en sus decisiones. Y habíamos trabajado fuertemente con mi esposa porque necesitábamos conseguir un vehículo, hermanos, para nuestro trabajo. Y el Señor nos concedió, con mucho esfuerzo conseguimos un vehículo, y después de un tiempo se nos hizo fácil venderlo, después de que le habíamos pedido al Señor
un vehículo, hermanos. No oramos, actuamos a la ligera. Y no oramos, lo vendimos porque necesitamos comprar otro con mayor capacidad. Tampoco oramos. Lo hicimos a la ligera en nuestras fuerzas, sin consultar absolutamente nada al Señor. Hermanos, ¿qué prueba el Señor nos ha introducido en esa compra de ese vehículo, hermanos? Se nos llevó todos los ahorros que teníamos y hasta más, porque hasta nos endeudamos. Y duramos así como unos meses. Yo creo que algunos hermanos de aquí conocieron ese vehículo. Hermanos, duro, se nos llevó absolutamente todo lo que por muchos años habíamos ahorrado con sacrificio. Y entramos en una angustia, o entré en una angustia. Señor, ahí sí me acordé del Señor. Cuando había actuado en mis propias fuerzas, no había consultado al Señor. Cuando nosotros estamos siempre delante del Señor, pero a veces se nos olvida que el Señor está ahí para nosotros, hermanos. Cuando entendí qué era lo que había pasado, le pedí perdón al Señor. Actué con ligereza. Después de unos meses de prueba, después de que se nos había llevado todo nuestro esfuerzo de muchos años, le pedí perdón al Señor con todo mi corazón. Le pedí perdón, pero no por causa de lo que había perdido, porque ya eso no me interesaba. Me interesaba más el haber pasado por alto al Señor. Y le pedí perdón al Señor y le pedí que me ayudara. Y el Señor me tuvo mucho tiempo esperando por esa respuesta. Pero ¿sabe qué, hermanos? En algún momento de mucho tiempo de espera, empecé a entender que no debía yo de guardar esa tristeza que había ahí, sino de gozarme en el Señor. Estaba todavía con vida y el Señor es misericordioso, hermanos. Empecé a ver en el Señor el valor en Él y no en las cosas materiales. Y empecé a descansar. El Señor trajo descanso a mi vida, hermanos, y fue muy duro. El Señor me permitió venderlo y salir de eso. Perdí dinero. Y viene otra vez, necesitamos otro vehículo, y fue cuando puse en práctica lo que el Señor dice en Santiago. La paciencia, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor. Oramos y esperamos en el Señor. Pero mientras esperamos hay una adecuada reacción. Y si no se halla esa adecuada reacción a la prueba o a la espera, hermanos, muy difícilmente vamos a alcanzar ese fruto. Tuve una reacción a la prueba que el Señor me estaba pasando y pude entender que lo que el Señor estaba trabajando en mí era que fuera un poco más paciente y más dependiente de Él. Entonces, hermanos, la Escritura nos dice que debemos tener gozo cuando nos hallemos, dice la textual, rodeados de pruebas. Y ese gozo lo conseguimos, hermanos, en oración. Ese gozo lo conseguimos, hermanos, buscando al Señor, entendiendo cada movimiento que Él hace para nuestras vidas. Hermanos, siempre el Señor, todo movimiento que hace el Señor es para nuestro beneficio. Así nos duela, hermanos. Así duela. Siempre es para beneficio. Entonces es una de los motivos por el cual debemos
Siempre, siempre encomendar todas las cosas al Señor y buscar qué es lo que el Señor está trabajando en nosotros, qué está moviendo, qué está quitando, qué está agregando, para que nosotros vayamos en pos de esa madurez. Aquí el hermano estaba consolando de alguna manera a estos hermanos que estaban pasando por pruebas y les enseña a tener gozo en medio de sus dificultades, pero ese gozo condicionado al saber que esas dificultades traían un fruto. Si ellos entendían desde la perspectiva del Señor por la cual ellos estaban pasando. Entonces, hermanos, dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Sabe, hermanos, que cuando somos nosotros tratados por el Señor, es para que esa fe sea perfeccionada? Y esa fe va en maduración, esa fe va creciendo, hermanos, cuando el Señor usa las diferentes pruebas y nosotros las respondemos a ellas como el Señor dice que debemos responder. Entonces Santiago les escribe a estos hermanos que estaban pasando por esas dificultades, dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece. Su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermanos, cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros nos acercamos al Señor en oración, todos tendemos a dudar, ¿cierto? Es algo natural del ser humano, pero en la medida, hermanos, que vamos entendiendo con la sabiduría del Señor los movimientos del Señor, nuestra fe se va afirmando, nuestra fe va creciendo, nuestra fe nos va llevando, hermanos, a no ser como lo que el hermano Santiago expresa aquí, a no ser hombres de doble ánimo, sino a estar firmes, como la oración que hacía Epafras, a estar firmes. Y veo, hermanos, cómo Santiago les enseña a estos hermanos a afrontar esas pruebas. Vayamos al versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando nosotros entramos en la prueba, normalmente queremos salir de ella nuestras propias fuerzas. Normalmente no escuchamos, hermanos. Mire que en la mayoría de los casos, cuando nosotros vamos a cometer o vamos nosotros a movernos en lo que el Señor no nos ha mandado, siempre hay alguien, o el Señor siempre envía a alguien a advertirnos. Por lo general, hermanos, muchas veces es un hermano, o muchas veces lo leemos, pero nosotros pasamos por alto esa advertencia que el Señor quiere. El Señor siempre quiere cuidarnos y tendemos a no oír, tendemos a buscar nuestras propias soluciones, tendemos a hablar más de la cuenta, a buscar culpables, pretextos. Fue que yo hice esto por esto, fue que yo pensé esto, pensé aquello, y tendemos a buscar culpables. Y finalmente tendemos a guardar, por decirlo así, a
a tener emociones no correctas. Nos ponemos de mal genio o nos estresamos, como lo dicen ahora. Cuando hemos caído, cuando hacemos lo incorrecto, lo que nos produce dolor y tristeza. Pero aquí el hermano les dice a estos hermanos que estaban en prueba qué reacción deberían tener frente a esa prueba. En el versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta bienaventuranza, hermanos, es tener alegría en el Señor, estar feliz. Lo que el Señor busca, o la reacción que se debe encontrar en medio de la prueba. Y esta reacción la encontramos, hermanos, por confiar en su palabra, por no ser oidor olvidadizo. Muchas veces, hermanos, nosotros entendemos la palabra, conocemos la palabra, y aún así pareciese ser que no, nuestra reacción a ella es totalmente diferente. Y una de las maneras, de las actitudes que debemos tomar en medio de la prueba, hermanos, es aferrarnos nosotros a la palabra del Señor. Cuando se pasan las diferentes pruebas, hermanos, es la palabra las que nos trae la salida. Es la palabra, hermanos, las que nos trae consuelo. Es la palabra la que nos trae fuerzas. Es la palabra la que nos trae fe, hermanos. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, no dejemos de buscar en su palabra el consuelo y todo lo que ella trae para poder superar y encontrar en medio de la prueba lo que el Señor quiere que demos, el fruto de la paciencia. Que nos encontremos en medio de la prueba gozosos, hermanos, sabiendo que esa prueba produce en nosotros un fruto y que ese fruto debe ser completo, hermanos. La paciencia debe ser ejercitada, la paciencia debe ser completada. Yo he tenido muchas dificultades por la impaciencia, hermanos, pero he aprendido, hermanos, con el pasar de los días, que no hay nada más precioso que recibir lo que uno espera del Señor y que es dado por el Señor. Es lo que más nos trae felicidad. Pienso que de las cosas que más le trae felicidad a un creyente es lo que el Señor le da, lo que viene de la mano del Señor, lo que proviene de Dios. Entonces, mis amados hermanos, una de las reacciones que debemos nosotros tener ante la prueba es buscar la palabra y hacer y cumplir. Dice la Escritura, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ella. Dice en el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Uno de los tópicos es ser pronto para oír. Este libro se asemeja mucho a Job, y todos conocemos la historia de Job, ¿cierto? Cuando viene la prueba, Job, ¿qué hace? Habla y habla y habla y habla, y no escucha razones. Entonces, debemos nosotros
guardar silencio en medio de la prueba y limpiar nuestro oído para escuchar la dirección de Dios. El otro tópico es tardos para hablar. En el versículo 3, Santiago desarrolla o nos da esta idea. Versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. En medio de las pruebas, uno, debemos aprender a oír, y dos, a callar. A callar, hermanos. El texto nos enseña, hermanos, cuán gran incendio provoca la lengua, hermanos. Me acordaba ¿recuerdan a Miriam, la hermana de Moisés? ¿Por qué le dio lepra? Por murmurar, hermanos. Nosotros debemos, es un asunto en el cual debemos tener mucho cuidado como iglesia, hermanos. El murmurar, el hablar lo inadecuado, el dirigirnos a nuestros hermanos, el dirigirnos a las cosas santas con un mal vocabulario, hermanos. El ser humano tiende mucho a ser ligero en lo que expresa. Santiago dice que no debe ser así en los hermanos. Yo me imagino, hermanos, que estos hermanos, por la prueba que estaban pasando, las dificultades que estaban pasando, estaban teniendo comentarios no adecuados. Quizás ofendían al Señor. Y el hermano llama la atención a estos hermanos. Uno, no estaban teniendo su oído para oír lo que el Señor estaba diciendo. Dos, estaban haciendo, diciendo, expresando lo inadecuado. Entonces aquí Santiago desarrolla el segundo tópico, tardos para hablar. Y por último, tardo para airarse. En el versículo 4, versículo 1, nos dice de Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras o los pleitos entre hermanos? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Sabe, hermanos? Uno de los frutos del Espíritu en nosotros y que debemos desarrollar en comunión con el Señor y con los hermanos es la paz. El creyente debe de experimentar esa paz, hermanos, la tranquilidad en el Señor. Y el airarnos con facilidad, hermanos, lo único que va a provocar en nosotros es que desatemos guerras, hermanos. Ese asunto de la ira está en nosotros y es algo que hay que combatirlo. El ser ligeros en palabras, el fácilmente movernos del lugar en el cual debemos estar firmes. Ese tardos para airarse, hermanos, es algo en el cual la gran mayoría luchamos en nuestra carrera, en nuestro caminar con el Señor. ¿A quienes les ha pasado que en el tránsito, hermanos, fácilmente, yo que mantengo en las vías, que manejo constantemente, en mis primeros días, hermanos, luchaba bastante con eso? Se encuentra uno con pequeños asuntos en donde eso fácilmente sale a la luz. Y se requiere de trabajo, hermanos, se requiere de que vayamos entendiendo y que vayamos produciendo los frutos que el Señor quiere dar en nosotros para nosotros poder sobrellevar. Es algo en el cual, hermanos, nos ha causado. Nos airamos y fácilmente expresamos y decimos lo que no debemos decir. ¿Sí les ha pasado, hermanos? En medio de la ira no tiene uno control de su lengua. Y nuestro hermano Santiago quiere que estos hermanos reaccionen de esta manera. No tengan esos tópicos, hermanos, en el cual fácilmente podemos caer en medio de las pruebas. El Señor nos llama a esforzarnos. El Señor nos llama a que prestemos más atención a su palabra, a que callemos un poco más y a que nos airemos un poco más en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Entonces, mis amados hermanos, algo que el Señor desea de sus hijos es que ellos crezcan, que ellos maduren, que sean fuertes, sanos. Y eso el Señor usa muchas veces las pruebas para que ese propósito sea alcanzado en sus hijos. Pedro escribe en el capítulo 4, no recuerdo el versículo, dice que no nos sorprendamos cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿cierto? Vamos a buscarlo. Creo que es Primera de Pedro. Sí, dice así en el 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, la fe genuina
es la que permanece fiel en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros, en medio de todo lo que se nos pueda presentar, nosotros permanezcamos fieles. Y que veamos de alguna manera que esas pruebas es para beneficio. Cuando nosotros reaccionamos a ellas adecuadamente, cuando nosotros confiamos más en su palabra, cuando buscamos más su palabra, cuando buscamos estar con los hermanos para ser guardados, cuando buscamos buscar la comunión. ¿Cuántos dolores y cuántas situaciones difíciles el Señor nos ha guardado por el simple hecho de estar juntos, hermanos? ¿Cuántas veces hemos sido exhortados y guardados por el Señor por medio de un hermano que con amor, que con cariño se nos acerca y nos exhorta, hermanos, a una vida mejor? Allí está el amor del Señor por nosotros y la manera en la que el Señor nos guarda de muchas cosas, hermanos. Hace algunos días hablábamos con nuestro hermano y cuando nosotros vemos las diferentes reuniones que hacemos, el Señor nos ha venido hablando. Primeramente el hermano Gerson nos ha introducido en esos temas. Segundo, los diferentes sentires del Señor de predicar su palabra en cuanto a que perseveremos en las diferentes reuniones. Hermanos, y hablamos con nuestro hermano Yair, y es necesario, hermanos, es necesario que corramos una milla más, que nos esforcemos un poco más. Es necesario, hermanos, que a pesar de las dificultades y de las pruebas por las cuales estamos pasando, es necesario que lo hagamos, hermanos. A ver, quiero expresarlo de esta manera. Cuando nosotros nos acercamos a las diferentes reuniones, cuando de una manera libre, sin ningún tropiezo, es como cuando estamos arando la tierra, cuando aramos la tierra, ¿cierto? Hermano, y sabe que he podido ver en la experiencia de fe, hermanos, cuando nosotros lo hacemos a pesar de las dificultades, es cuando estamos sembrando, hermanos. Y me venía ahorita un texto a la memoria, hermanos. Dice que los que sembraron con angustia, con dolor, cosecharán con regocijo, ¿cierto? Hermanos, el Señor quiere que nosotros alcancemos la madurez. Primero, para no ser engañados, para ser guardados, y segundo, para que llevemos un fruto, para que demos fruto en su casa, para que seamos pasos útiles en su casa. Si no tenemos madurez, hermanos, si no alcanzamos la madurez, no vamos a poder ser útiles en su casa. Y es necesario, hermanos, que nuestra fe luzca en medio de las dificultades y de los tropiezos, de las pruebas que podamos tener. Que nosotros corramos esa milla más, que busquemos al Señor a pesar de los
obstáculos que se nos puedan presentar. Le aseguro, hermano, que veremos el fruto de ese esfuerzo. Lo vamos a ver en su casa, primeramente, y lo vamos a ver en nuestra vida. Lo vamos a ver. ¿Acaso no fue lo que le pidió Dios a Josué? Que se esforzara, que fuera valiente. De alguna manera, hermanos, el Señor pide que nosotros nos esforcemos en todo lo que Él nos ha mandado hacer y en lo que nos ha mandado perseverar. Esfuerzo, porque es ahí donde cosecharemos, hermanos, en el esfuerzo. Es ahí donde nuestra fe cobra un valor, en donde nuestra fe luce genuinamente, que a pesar de las dificultades y a pesar de lo que se nos pueda presentar, nosotros permanecemos firmes y dispuestos a hacer lo que el Señor nos ha mandado. Pero eso sucede, hermanos, cuando reaccionamos correctamente ante las pruebas, cuando entendemos con la sabiduría que viene del Señor por el Espíritu, que esas pruebas requieren de un fruto y es la paciencia, que esas pruebas requieren de que nosotros esperemos en Él, de que nosotros lo busquemos y esperemos en Él. Amén, hermanos. Entonces, quiero, hermanos, que oremos. Todos pasamos por las diferentes circunstancias. Pidámosle al Señor la gracia, la fortaleza, el poder para avanzar, hermanos. Y ese avance primeramente debe estar en cada uno de nosotros, para que así se vea reflejado en su casa. Que nosotros seamos transformados al Señor desde nuestro interior, para que se vea reflejado en su casa. Amén, hermanos.